Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y dramas de la farándula turca. Estoy tan emocionado de tenerlos aquí hoy. Hoy tenemos un tema que su copyright que les va a encantar, porque involucra a dos de las estrellas más queridas y comentadas del panorama televisivo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Lo han leído bien. Parece que las cosas se han puesto, digamos, asterisco interesantes asterisco. Se han encendido las alarmas y los rumores fuertes que nunca. Y es que prepúrense porque Can Yaman ha explotado. Asu como lo oyen. Y lo que dijo sobre Demet ha impactado a todos. Copyright para su superíndice 3? ¿Por copyright esta reacción superíndice 3N? Copyright dijo exactamente? No se preocupen, que a les vamos a contar todos los detalles jugosos. Pero antes de sumergirnos en esta bomba, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQ, o si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni un solo drama de sus estrellas turcas favoritas. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna notificación superíndice 3N. Les prometo que no se arrepentirán, Rene. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente después copyright de Lucondieresis copyright sito arrollador de Erkenci Kuay. Su química en pantalla era innegable, su romance, bueno, eso es lo que todos queríamos creer, ¿verdad? La realidad, como suele ocurrir, parece ser un poco compleja. Durante aún más menos los fanáticos han estado divididos. Algunos juran que Can y Demet estuvieron secretamente enamorados, que su relación superíndice 3N traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en algo real. Otros, en cambio, aseguran que todo fue una estrategia publicitaria, un truco para mantener la atención superíndice 3N sobre la serie y catapultarla a a Lucondieresis copyright sito. Y la verdad es que con el tiempo ambos actores han mantenido un perfil bastante bajo sobre el tema, alimentando a las especulaciones. Pero parece que la tensión superíndice 3 en el latente el silencio guardado, tenía que romperse en algún momento. Y ese momento al parecer ha llegado. Hace poco durante una entrevista que ha dado la vuelta al mundo y que ha generado un torbellino de reacciones. Can Yaman, aparentemente cansado de las preguntas constantes sobre su relación superíndice 3N con Demet, ha explotado. ¿Copyright fue lo que dijo exactamente? Bueno, la situación superíndice 3N fue ASU. El entrevistador, con la intención superíndice 3N de siempre generar titulares jugosos, le preguntó superíndice 3 a Can sobre su experiencia trabajando con Demet, sobre si aún mantenían contacto y sobre si alguna vez había existido algo ayuda de la amistad y el trabajo entre ellos. Al principio Can se mostró superíndice 3 evasivo, como suele ser habitual en estos casos. Sonrió superíndice 3, respondió superíndice 3 con frases hechas, evitando profundizar en el tema. Pero el entrevistador, persistente, volvió superíndice 3 a la carga, insistiendo en la famosa química que ambos actores demostraron en pantalla y preguntando directamente si esa química era real o simplemente actuada. Y fue en ese momento, justo en ese instante, cuando Can Yaman perdió superíndice 3 la paciencia. Se le notaba visiblemente superíndice 3 modo, incluso irritado. Respiró superíndice 3 hondo, cerró superíndice 3 los ojos por un instante y, cuando los abrió superíndice 3, su mirada era diferente. Era una mirada que denotaba frustración superíndice 3N, cansancio y quizás incluso un poco de rabia. Y entonces las palabras salieron. Palabras que, como les dije al principio, han impactado a todos. Palabras que han generado un debate interminable en las redes sociales. Palabras que han dejado a los fanáticos de Can y Demet completamente divididos. Can Yaman dijo lo siguiente: miren, estoy cansado de esta pregunta. Demet es una gran actriz, una profesional. Trabajamos juntos, hicimos un gran trabajo y la serie fue un Lucondieresis copyright sito. Punto. No hay que buscar. No hubo romance, no hubo nada ayuda de lo profesional. Y me parece una falta de respeto seguir insistiendo en algo que nunca existió superíndice 3. Demet tiene su vida, yo tengo la mía,
y ambos estamos siguiendo nuestros propios caminos. Por favor, dejen de vivir en la fantasua. Pero la cosa no termina superíndice 3 au. Can continúa superíndice 3 diciendo, entiendo que a la gente le guste la idea de que los actores se enamoren en la vida real, pero eso no siempre ocurre. Y aunque ocurriera, no tienen derecho a exigirnos que demos explicaciones de nuestra vida privada. Somos personas, no personajes. Tenemos sentimientos, tenemos derecho a la privacidad, y tenemos derecho a vivir nuestras vidas como nos plazca. Asuke, por favor, dejen de acosar a Demet y a Mu con este tema. Es agotador, es frustrante y es completamente innecesario. Estas palabras, como pueden imaginar, resonaron con fuerza en el mundo del espectáculo. Algunos aplaudieron la honestidad y la franqueza de Can Yaman, argumentando que tenía todo el derecho a defender su privacidad y a poner fin a las especulaciones. Otros, en cambio, criticaron su tono, acusándolo de ser grosero y poco profesional. Pero la verdad es que independientemente de la opinión superíndice 3n que tengamos sobre las palabras de Can, es innegable que su reacción superíndice 3n pone de manifiesto la presión superíndice 3n constante a la que están sometidas las celebridades, especialmente cuando se trata de su vida amorosa. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, la constante vigilancia de los medios y de los fanáticos, y la falta de privacidad pueden llegar a ser abrumadoras. Y en el caso de Can y Demet, la situación superíndice 3n se agrava aún más por el hecho de que su relación superíndice 3n en pantalla fue tan exitosa que muchos fanáticos se negaron a aceptar que no existiera nada más allá de la actuación superíndice 3n. La química era palpable, la conexión superíndice 3n era evidente y la fantasía de un romance real era demasiado tentadora para dejarla ir. Pero la realidad, como dijo Can, es que Demet Özdemir tiene su propia vida, su propio matrimonio, y ha seguido adelante. Y Can Yaman, por su parte, también copyright N ha construido su propio camino, tanto en lo profesional como en lo personal. Insistir en un romance que nunca existió superíndice 3 no solo es una falta de respeto hacia ellos, sino también copyright N una forma de negar su individualidad y su derecho a ser felices. Asuke, copyright ¿podemos concluir de todo esto? Primero que Can Yaman ha explotado, y que lo que dijo sobre Demet ha impactado a todos. Segundo que la presión superíndice 3n a la que están sometidas las celebridades es real y puede tener consecuencias negativas en su salud mental y emocional. Y tercero que es importante respetar la privacidad de los demás y dejar de vivir en fantasías que no tienen fundamento en la realidad. En resumen, hoy vimos cómo Can Yaman finalmente rompió superíndice 3 el silencio sobre su relación superíndice 3n con Demet Özdemir, dejando claro que nunca hubo nada más allá de lo profesional y pidiendo respeto por su privacidad. Analizamos las posibles razones de de su reacción superíndice 3n y reflexionamos sobre la presión superíndice 3n que sufren las celebridades. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, informativo y sobre todo, entretenido. Recuerden que aquí siempre encontrarán, en las últimas noticias, los chismes jugosos y los análisis profundos del mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí contar con su apoyo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Copyright piensan de las palabras de Can Yaman? ¿Creen que tiene razón superíndice 3n al defender su privacidad? ¿O creen que debería haber sido diplomático? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante, les pido que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gusta superíndice 3, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3s. Asterisco pero esperen, que la cosa no se queda asterisco vamos a analizar a fondo esta explosión superíndice 3n de Can Yaman. Porque detrás de esas palabras, hay todo un mundo de presiones, expectativas y frustraciones acumuladas. Para entender mejor la situación superíndice 3n, tenemos que retroceder un poco y recordar el contexto en el que surgió superíndice 3 Erkenci Kwai.
La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, catapultando a Can y Demet a la fama internacional. Su química en pantalla era tan convincente que los fanáticos, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, se enamoraron de la idea de que su amor traspasara la pantalla. Y seamos sinceros, los medios y las redes sociales se encargaron de alimentar esa fantasía. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto entre ellos era analizado al detalle y convertido en una prueba irrefutable de su romance secreto. Pero, ¿qué copyright significa esto para los actores? Imaginen la presión superíndice 3N de tener que vivir bajo el escrutinio constante, de ser juzgados por cada uno de sus movimientos, de tener que lidiar con las expectativas de millones de personas que quieren que su vida se parezca a una telenovela. Es una carga enorme y no es difícil entender por qué copyright Can Yaman, en un momento dado, pudo haber llegado a su límite. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman, como persona pública, ha sido objeto de críticas y controversias en el pasado. Sus declaraciones sobre las relaciones entre hombres y mujeres, su estilo de vida y su imagen han sido cuestionados por algunos sectores de la sociedad. Esto sin duda ha contribuido a aumentar su frustración superíndice 3N y su deseo de proteger su privacidad. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que todo esto ha tenido en la vida de Demet Özdemir. Demet es una actriz talentosa y exitosa por derecho propio, y es injusto que su trabajo se vea constantemente eclipsado por las especulaciones sobre su vida amorosa. Ella, al igual que Can, tiene derecho a la privacidad y a construir su propia felicidad, sin tener que rendir cuentas a nadie. Recordemos que Demet estuvo casada y las constantes alusiones a un romance pasado son no solo irrespetuosas con ella, sino también copyright N con su esposo. Ahora bien, volviendo a las palabras de Can Yaman, es importante analizar el tono y el lenguaje que utilizó superíndice 3. Algunos lo consideraron grosero e inapropiado, mientras que otros lo defendieron como una muestra de honestidad y valentía. En mi opinión, superíndice 3N, ambos puntos de vista son válidos. Es cierto que Can pudo haber sido muy diplomático en su respuesta, pero también copyright N es comprensible que, después copyright S de aún más menos os de preguntas insistentes, haya perdido la paciencia y haya decidido decir las cosas como son. Creo que es importante recordar que las celebridades también copyright N son seres humanos, con sentimientos y emociones. No son personajes de televisión superíndice 3N que N obligados a satisfacer nuestras fantasías. Tienen derecho a equivocarse, a expresar sus opiniones y a proteger su privacidad. Y como fanáticos, debemos respetar ese derecho. En este sentido, creo que la reacción superíndice 3N de Can Yaman puede servir como un llamado de atención superíndice 3N para los medios y para el público en general. Es hora de dejar de acosar a las celebridades con preguntas intrusivas sobre su vida amorosa y de empezar a valorarlas por su talento y por su trabajo. Es hora de dejar de vivir en la fantasía y de empezar a respetar la realidad. Pero, ¿qué copyright podemos esperar de ahora en adelante? ¿Creen que este incidente marcará un antes y un después copyright S en la relación superíndice 3N entre Can Yaman y los medios? ¿Creen que los fanáticos dejaron de especular sobre su romance con Demet Özdemir? La verdad es que no lo su copyright. Pero espero que al menos este episodio sirva para generar un debate sobre la presión superíndice 3N a la que N sometidas las celebridades y sobre la importancia de respetar su privacidad. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Can Yaman tiene razón superíndice 3N al defender su privacidad? ¿O creen que debería haber sido diplomático? ¿Creen que los medios y los fanáticos son demasiado intrusivos en la vida de las celebridades? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Además, me gustaría saber si ustedes también copyright N se han sentido presionados alguna vez a cumplir con las expectativas de los DMS, han tenido que fingir ser alguien que no son para encajar en un grupo o para complacer a alguien. Compartan sus experiencias conmigo. Creo que es importante hablar sobre estas cosas y darnos cuenta de que no estamos solos. Y por último, pero no menos importante, les pido que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó superíndice 3, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo.
Adiós superíndice 3S. Y recuerden, vivan su vida, sean autocopyrighticos y no se dejen presionar por nadie. Los quiero.